Si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que nos mueve como humanidad? A lo largo de la historia, una respuesta se repite: el deseo de ir más rápido, de llegar más lejos. La historia del automóvil no es solo la historia de una máquina, es mucho más. Es la historia de cómo transformamos el mundo entero para cumplir con esa necesidad. Al final todo se resume en esto, en el deseo humano de acortar distancias, de conectar, de explorar. Esta idea, tan simple, fue la chispa que encendió una de las revoluciones tecnológicas más importantes. Fue, por así decirlo, el verdadero motor, mucho antes de que existiera el motor. Bueno, a ver, vamos a meternos de lleno en el tema. Imagínense un mundo sin el olor a gasolina en las calles. En ese entonces, los inventores tenían la vista puesta en otra cosa, el poder del vapor. Y los primeros intentos de crear un vehículo que se moviera solo fueron, digamos que, monumentales y un poquito torpes. Y cuando digo torpes, lo digo en serio. Por ejemplo, el Fardier de Cugnot de 1769 era un verdadero monstruo de vapor. Estaba hecho para mover cañones, no para ir de paseo con la familia. Era lento, pesadísimo y casi imposible de frenar. La clave, el futuro de verdad, no estaba en el vapor, sino en el motor de combustión interna. Fue Nikolaus Otto, al perfeccionar el motor de 4 tiempos, quien creó algo totalmente diferente. Una fuente de poder mucho más ligera, eficiente y sobre todo controlable. Y ahí, justo ahí, estaba el ADN de prácticamente todos los coches que vinieron después. Ok, ya teníamos el motor, pero faltaba algo, ¿no? Faltaba ese momento clave, esa patente, ese diseño que uniera todo, para que el mundo dijera, wow, eso es un automóvil. Ese fue el punto de quiebre. A ver, echen un vistazo a esta línea de tiempo. Pasaron más de 100 años. 100 años desde ese armatoste de vapor de Cugnot hasta el vehículo de Benz. Fue un camino larguísimo, lleno de experimentos y pequeños triunfos que finalmente llevaron a un año que, de verdad, lo cambió absolutamente todo. 1886. Y aquí está la fecha clave. Si tuvieran que recordar una, que sea esta. 29 de enero de 1886. Es básicamente el certificado de nacimiento oficial del automóvil. Carl Benz patenta su Patent Motorwagen. Era un vehículo de 3 ruedas con motor de combustión interna. Ahí lo tienen. El famoso carruaje sin caballos ya no era un sueño loco, era una realidad legal y funcional. Pero claro, una cosa es tener el papelito, la patente, y otra muy diferente es que la gente te crea, ¿no? Que vean que esa cosa de verdad funciona. Y es aquí donde la historia se pone buenísima, porque la gran protagonista de esta parte no es Carl Benz, no, fue su esposa Berta. Imagínense la escena. Berta Benz, a escondidas de su esposo, agarra el Motorwagen y se lanza un viaje de 106 kilómetros para visitar a su mamá. ¡Increíble! Pero ojo, esto no fue un simple paseo. Para nada. Fue la primera prueba de manejo de larga distancia de la historia. Y con eso le demostró a todo un público lleno de dudas que esa máquina extraña no era un juguete, sino el futuro del transporte. Fue la prueba de fuego. Ok, el invento funcionaba. Genial, pero había un problemita. Era carísimo. Un lujo total. Cada auto se hacía a mano, uno por uno. O sea, era un juguete para ricos. Hacía falta otra revolución. Pero esta vez, no en el motor, sino en la fábrica. Y el hombre detrás de esa revolución fue, por supuesto, Henry Ford. Su idea de la línea de montaje fue simplemente genial. No solo construía autos más rápidos, sino que hizo algo increíble. Los hizo baratos. Miren el gráfico. El famoso modelo T pasó de costar $850 en 1908 a menos de $300 para 1925. De repente tener un auto ya no era un sueño inalcanzable. Esto cambió las ciudades para siempre, permitió que nacieran los suburbios y le dio a la gente una libertad de movimiento que nunca antes había tenido. Y claro, esto fue como un efecto dominó. Más autos en la calle, pues se necesitaban mejores carreteras. La gente viaja más lejos, pues se necesitan lugares para echar gasolina por todos lados. Y así, casi de la nada, nació un concepto que hoy nos parece súper normal: el viaje de fin de semana. El mundo de repente se sentía más chiquito, más a la mano. Ahora, avancemos un poco en el tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria automotriz explotó. Fue una era dorada, de creatividad, de excesos. Los coches eran enormes, rapidísimos, con diseños increíbles. Pero, como en toda buena fiesta, en algún momento se tenía que chocar contra la pared. Sobre todo en Estados Unidos, la cosa era simple. Más potencia, mejor. De ahí nacieron esas leyendas, los muscle cars. Piensen en el Ford Mustang, en el Chevy Camaro, el rugido de un motor V8. Ese era el sonido del éxito, de la prosperidad. Y de repente, ¡pum!,
se acabó la fiesta. Llegó 1973 y la crisis del petróleo. El precio de la gasolina se fue a las nubes y esos motores gigantes y sedientos ya no tenían ningún sentido. Una palabra que casi nadie usaba, eficiencia, se convirtió en la obsesión de todos, prácticamente de un día para otro. Y este cambio no fue solo sobre la gasolina, ¿eh? La mentalidad de la industria cambió por completo. La seguridad por fin se volvió súper importante. Inventos como el cinturón de seguridad de 3 puntos de Volvo, que además lo dejaron libre para que todos los fabricantes lo usaran, demostraron que la idea ya no era solo ir rápido. Ahora, la idea era llegar seguro. Y bueno, con todo eso, llegamos a hoy, a nuestro presente. Después de más de 100 años con el motor de combustión como el rey absoluto, estamos en medio del cambio más grande, más profundo que ha visto el automóvil en toda su historia. Una revolución, pero esta vez es silenciosa. Hablamos, claro, de la revolución eléctrica. Marcas como Tesla le demostraron al mundo que un auto eléctrico no tiene por qué ser un carrito de golf aburrido. Al contrario, pueden ser bestias de la velocidad, súper lujosos y muy emocionantes. Y a eso súmenle la conducción autónoma, que va a cambiar por completo la idea de lo que es manejar. Y claro, la sustentabilidad, que ahora es una prioridad que nadie puede ignorar. Es que la evolución es increíble si lo pensamos. En poco más de 130 años pasamos de un simple carruaje sin caballos a una sofisticada computadora sobre ruedas. O sea, pasamos de la mecánica pura y dura al software, de las explosiones de gasolina al simple flujo de electrones. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta gigante, una pregunta fundamental. El auto siempre fue sinónimo de libertad. Pero ahora que el rugido del motor se cambia por el zumbido de una batería, ahora que el propio coche empieza a tomar decisiones por sí solo, ¿qué pasa con esa idea de libertad? El motor se silencia, la máquina prende, ¿lo que queda sigue siendo libertad?